Aumenta nuestra fe. Es la oración número 19 de las 21 oraciones más efectivas de la Biblia. Es la oración de los discípulos y su historia se encuentra en Lucas 17:5. Aprecio mucho a los discípulos. Su sincera humanidad brilla una y otra vez. Repetidamente terminan con huevos en la cara o hablando de más. Temor, duda, ignorancia, confusión, arrogancia y terquedad. Mostraron todo esto y mucho más. Leer acerca de ellos en los evangelios siempre me aporta esperanza. Si ellos pudieron ser discípulos, entonces yo también tengo la oportunidad de serlo. Un día Jesús le estaba hablando de la necesidad de perdonar repetidamente a los pecadores que se arrepienten. Los discípulos regresaron con una respuesta sincera pero cómica a la vez. Léalo usted mismo en Lucas 17, 3 al 5. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. ¿Acaso no le encanta? Jesús le dijo que perdonaran 7 veces al día si era necesario. Solo pensar en un perdón tan radical les pareció algo tan imposible que tan solo pudieron decir, aumenta nuestra fe. De forma un tanto inocente e inadvertida, los discípulos de nuevo hicieron una de las oraciones más eficaces escritas en la Biblia. Aumenta nuestra fe. No podían haber hecho una oración mejor. La Biblia señala persistentemente la valiosa personalidad de la fe. La fe es retratada como el requisito para agradar a Dios. Ha de ser algo esencial en nuestras vidas. Es el medio de salvación para vida eterna. La fe es la actividad que lleva a un estatus correcto ante Dios y a un corazón puro con Dios. La fe nos ayuda a caminar en la luz y a experimentar la vida espiritual. Es la victoria que vence al mundo. Jesús ejemplificó y trató continuamente la capacidad de la fe en Dios para lograr cosas increíbles. Los discípulos le oyeron felicitar al centurión por su gran fe y luego sanar a sus siervos sin tan siquiera verle en persona. Vieron a Jesús sanar a un paralítico debido a la fe de sus amigos. Presenciaron el momento en que sanó a una mujer que tuvo la fe de tocar el borde de su manto, a unos ciegos que tuvieron fe para pedirle compasión y a una niña endemoniada gracias a la fe insistente de su madre. Oyeron a Jesús decir que la fe tiene el poder de mover montañas y de desarraigar árboles. Él también dijo que todo es posible para el que tiene fe. Más adelante les dijo que la fe era la clave para la oración respondida. Él demostró el potencial de la fe de sanar enfermedades, echar fuera demonios y liberar el poder para hacer milagros. Lo único por lo que Jesús reprendió repetidamente a sus discípulos y les advirtió sobre ello fue el hecho de tener poca fe. Los discípulos se acobardaron en la barca cuando se levantó la tormenta porque les faltó fe. Tras caminar sobre el agua con éxito, Pedro se hundió cuando perdió su fe. Los discípulos eran incapaces de entender las verdades espirituales cuando les faltaba la fe. De igual modo, no pudieron echar fuera un demonio. Parece como si la lección principal que Jesús quería que ellos aprendieran de su ministerio era a confiar en Dios. Y finalmente lo entendieron. Tras varios incidentes de temor y fracaso, se dieron cuenta de lo que necesitaban era fe. Y mucha. Así que cuando Jesús de nuevo desafió su nivel de espiritualidad pidiéndoles que perdonaran de forma radical, la bombilla se encendió. Por fin se dieron cuenta y ofrecieron una oración corta, dulce y poderosa.
aumenta nuestra fe. Una primera lectura del resto del capítulo podría llevarle a creer que Jesús hizo caso omiso de su petición. Pero no fue así. La respuesta a su oración no está en el resto del capítulo, ni tan siquiera en el Evangelio de Lucas. Para ver cómo respondió Jesús, tiene que leer el libro de Hechos. La segunda parte del Evangelio de Lucas es un libro que bien se podría titular Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. La gran fe de los discípulos se ve en cada página de la primera parte del libro de Hechos. Aunque no siempre se usa la palabra fe, el concepto queda demostrado a través de cada historia descrita. En el capítulo 1, la fe de los discípulos había crecido lo suficiente como para provocar el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, trayendo consigo el nacimiento de la iglesia. En el capítulo 2, la fe valiente de Pedro fue evidente cuando el que antes fue cobarde se levantó ante miles y proclamó con confianza la resurrección de Jesús. Su fe valiente llevó a la conversión de 3,000 personas. En el capítulo 3, la fuerte fe de Pedro y de Juan llevó a la sanidad milagrosa del hombre cojo. Pedro lo explicó de esta manera en Hechos 3:16. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Después, la fe estimuló a Pedro a predicar a otra multitud enorme sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. El capítulo 4 muestra a Pedro y a Juan siendo arrestados por su valiente predicación. Por la fe, proclamaron sin temor la resurrección de Cristo en medio de la firme oposición y rehusaron a guardar silencio. Tras su liberación, los demás discípulos se unieron a ellos en una oración saturada de fe, pidiendo más valentía en medio de la gran persecución y no ser librados de ella. El capítulo 5 es el relato dramático de Ananías y Zafira, los cuales fueron expuestos por Pedro por mentir al Espíritu Santo y las consecuencias de tal acto. También muestra la fe poderosa de los apóstoles al hacer muchas señales y prodigios e incluso ser encarcelados por su testimonio cristiano. Después fueron puestos en libertad por un ángel y salieron caminando para que más tarde los volvieran a llevar ante las autoridades. Su fe atrevida les llevó a ser golpeados, pero también sacudió a los líderes judíos hasta el punto de que los dejaron ir. El capítulo 6 comienza con la fe que produce sabiduría cuando vemos a los discípulos desarrollando un plan y seleccionando a las personas para lograr una pesadilla logística. Seleccionaron a sus ayudantes de ministerio en base a su fe. El capítulo 6 y 7 nos cuenta cómo uno de sus discípulos, Esteban, un hombre lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios, había sido desafiado grandemente por la contagiosa fe de los apóstoles a predicar a Jesús con tanta valentía que incluso lo mataron, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. A medida que las llamas de la feroz persecución se inflamaron, la fe de los discípulos se hizo más evidente en las vidas de sus discípulos. El capítulo 8 cuenta cómo comenzaron a esparcir el evangelio fuera de Jerusalén, hasta Samaria y más lejos aún. Tanto un mago muy influyente como un eunuco etíope abrazaron la fe salvadora a través del testimonio de ellos. En el capítulo 10, el evangelio cruzó las divisiones raciales y étnicas para alcanzar a los gentiles. El instrumento fue Pedro,
el hombre cuya fe había fallado la noche en que Jesús fue arrestado. En el capítulo 12, la fe de la iglesia primitiva es probada de forma severa. Santiago, el hermano de Juan, fue arrestado y ejecutado. Herodes, sintiendo una bonanza en las relaciones públicas, arrestó a Pedro y le puso al cuidado de 16 hombres que lo vigilaban de 4 en 4, en turnos de 4 horas. Durante ese tiempo estaba encadenado entre 2 de los soldados, mientras los otros guardaban la puerta. La iglesia cambió sus problemas por oraciones y afrontó las batallas de rodillas. Dios escuchó y envió un ángel que apareció de repente al lado de Pedro. Inmediatamente las cadenas se cayeron de sus muñecas sin darse cuenta. Pedro salió caminando por delante de los guardas hasta llegar a la puerta de salida y al exterior. Era libre. Pedro fue a buscar a sus amigos y terminó siendo el invitado sorpresa a su propia reunión de oración. Los discípulos oraron: Señor, aumenta nuestra fe. Y Dios lo hizo. Esos hombres que habían sido culpables de tener poca fe, terminaron como hombres de fe extraordinaria. Tuvieron fe suficiente para lanzar la iglesia en menos de 2 meses, después de ver cómo Jesús era brutalmente ejecutado en Jerusalén. Tuvieron fe suficiente para seguir predicando en medio de una fulminante persecución. Todos experimentarían torturas y unas muertes horribles. La historia de la iglesia es rica a la hora de describir el martirio de los fundadores de la iglesia. El historiador de la iglesia, Goliet, investigó las vidas de los apóstoles. Descubrió que Mateo sufrió martirio en Etiopía. Fue muerto a filo de espada. Juan sufrió el martirio al ser quemado en un recipiente enorme de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Milagrosamente librado de la muerte, fue sentenciado a las minas de la prisión en la isla de Patmos. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X, porque les dijo a sus verdugos que no era digno de morir igual que lo había hecho Jesucristo. Santiago, el justo, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado desde el pináculo sureste del templo, desde una altura de 35 metros, cuando rehusó negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo con un palo. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que custodiaba a Santiago observó asombrado cómo Santiago defendió su fe en su juicio. Después el oficial caminó junto a Santiago hasta el lugar de su ejecución. Superado por la convicción, declaró su nueva fe ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar el ser decapitado como cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, cuando fue despellejado hasta morir con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, tras ser flagelado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores dijeron que cuando iba siendo guiado hacia la cruz, Andrés saludó con estas palabras: He deseado y esperado desde hace mucho este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo al colgar en ella. Siguió predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró.
El apóstol Tomás fue atravesado con una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. Matías, el apóstol escogido para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor, fue apedreado y luego decapitado. De modo personal, las grandes peticiones pueden que tarden un rato en ser contestadas del todo. Después de pedirle a Jesús que aumentara su fe, los discípulos no tuvieron una fe inmensa inmediatamente después. Tenían miedo de proclamar a Cristo. Pedro negó a Jesús. Tomás dudó. Y salvo Juan, los otros le abandonaron. Su fe no se desarrolló hasta después de la resurrección. Aunque Dios puede darnos grandes respuestas de forma instantánea, puede que seamos nosotros los que no estemos listos para recibirlas. Después de que los discípulos pidieran que aumentara su fe, tuvieron que crecer a través de experiencias que desarrollaron su carácter. Dios siempre es fiable y veraz, pero tenemos que crecer hasta llegar a ser el tipo de personas que puede confiar plenamente en Él. Somos la clave para la respuesta de algunas de nuestras oraciones. La fe es una decisión. Dios puede proporcionar las razones para creer, pero creer, a fin de cuentas, es decisión nuestra. Dios se deleita en la fe y está dispuesto a responder cuando le pedimos más. De todas las cosas que podemos pedir, la fe es una de las que Dios siempre está listo para dar. ¿Por qué no pedir?